A continuación tendremos la sesión Panorama Económico, República Dominicana y Centroamérica, oportunidades para la banca de desarrollo. Invitamos a continuación a subir al escenario a los señores Odalis Francisco Marte, secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano, CEMCA, y al señor Armando Navarrete, economista jefe del Banco Centroamericano de Integración Económica. Señor Odalis, pues bueno, ya queda en sus manos la conducción de esta segunda sesión. Bueno, muchas gracias por la amable invitación de ALIDE para hablar un poco más de la economía regional. Solamente decir de que para los que no conocen, el Consejo Monetario Centroamericano es una organización de bancos centrales que reúne Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Entonces, dicho eso, vamos a hablar un poco de cómo anda el panorama macroeconómico regional y para esto traje una presentación. Entonces, iniciando, el contenido que voy a cubrir va a ser unos puntos, digamos, indicativos, en el cual vamos a hablar primero cuál ha sido el crecimiento económico regional. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido el comportamiento de la inflación y unas pinceladas del sector fiscal, el sector externo, unos pronósticos de crecimiento económico regional y ahí vamos a hablar un poco, unas ideas generales sobre el rol de la banca de desarrollo regional. El rol de la banca de desarrollo precisamente para, bajo este contexto dentro de la región de Centroamérica y República Dominicana. Como ustedes saben, esta es una región que crece por encima del promedio latinoamericano. En efecto, el año pasado, el crecimiento que acumuló la región de Centroamérica y República Dominicana fue en torno a 4.1%, que es casi el doble de lo que creció América Latina. Y uno se pregunta, ¿ha sido buena suerte o ha sido buenas políticas? Tal vez una combinación de ambas cosas. Lo cierto es que también ya para enero de este año la región está creciendo en torno a 3%, lo cual es una ralentización si se toma en cuenta de que el año pasado creció en torno a 4.4%. Hay que tomar en cuenta de que actividades como finanzas y seguros de las cuales participan ustedes son de los principales impulsores del crecimiento económico a nivel regional, pero también la construcción, el transporte son impulsores. Sí, en menor medida está el tema, están los sectores de las manufacturas y el comercio. En lo referente a la inflación, también hay que tomar en cuenta de que la región de Centroamérica y República Dominicana han logrado acotar las presiones inflacionarias. También otro punto en el cual digamos que nos hemos adelantado al resto de América Latina, en el sentido de que ya estamos dentro de las metas de los bancos centrales de la región, que es una inflación en torno a 4%. En efecto, ya la inflación está al momento, la última medición que tenemos está en torno a 2.3%, lo cual es inferior a la inflación que se había verificado a marzo de 2024, y estoy hablando de toda la región en promedio, de 2.7%. No obstante, sí se debe tomar en cuenta de que un aspecto, dado que uno de los ejes de la discusión acá es el tema de la seguridad alimentaria, nos preocupa de que la división de alimentos está representando la mayor variabilidad en cuanto a los precios en toda la región. Y ustedes saben de que eso tiene una implicación muy importante, porque es ese grupo de bienes que más afecta a la gente más pobre. Y nosotros tenemos mucha pobreza en la región. Es un aspecto muy importante a tomar en cuenta.
En la parte fiscal, ya como había mencionado el ministro de Hacienda de la República Dominicana esta mañana, en la región se ha hecho un gran esfuerzo en un contexto de alta incertidumbre de mantener una política fiscal prudente. Y esta política fiscal prudente se logra balanceando gastos e ingresos, es decir, haciendo que la tasa en la que crecen los ingresos sea mayor a la que crecen los gastos. Y de esta manera, por un lado, la deuda de cada uno de los gobiernos como porcentaje del PIB ha tendido a descender y por lo tanto esto ha contribuido a una mejora en la percepción de riesgo país en la región. En efecto, esta mejora de percepción de riesgo ha tenido un impacto positivo en las economías de la región. En este momento ya todas nuestras economías están de algún modo, aún sea digamos con un perfil especulativo, pero ya están, son digamos mejor sujetos de deuda de lo que era antes. Son países con mayor capacidad precisamente de acceder a los mercados internacionales, gracias precisamente a que han podido mejorar sus finanzas públicas. En la parte externa es muy importante destacar, primero, de que se ha verificado una mejora sustancial en promedio en cuanto a la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, en esa diferencia entre los pagos o entre el intercambio con el resto del mundo. En efecto, nosotros tenemos dos países en la región que tienen superávit de cuenta corriente, que son Nicaragua y Guatemala, pero en otros casos, como el caso de República Dominicana, tenemos una mejora de déficit de cuenta corriente por tercer año consecutivo, lo cual también se explica en buena medida porque nuestros países han ido acumulando más inversión extranjera, pero también han recibido más remesas y también hay actividades económicas que generan ingresos, como el caso del turismo, que han tenido un buen comportamiento. En efecto, en 2024, unos casi 59.000 millones de dólares entraron a la región en forma de remesas. Casi 57.000 millones, lo cual fue un crecimiento en torno al 7%. Hay que tomar en cuenta de que las remesas tienen un componente muy importante como de estabilización, no solamente del consumo a nivel interno, sino también como una fuente de ingresos de divisas. Y en efecto, hay países, como son los casos de Nicaragua, Honduras y El Salvador, donde las remesas representan más del 20% de su Producto Interno Bruto. Las remesas crecieron en torno a 7% en el año 2024. No obstante, algo muy interesante destacar es que precisamente la incertidumbre que ha generado la actual política, no solamente económica en términos de comercio, sino también la política migratoria en Estados Unidos, ha acelerado el proceso de recepción de remesas y estamos verificando crecimiento de las remesas en torno a 20% al mes de marzo. La región ha recibido ya más de 15.000 millones de dólares al mes de marzo, precisamente porque nuestros migrantes están enviando más remesas, lo cual también tiene, como sabemos, un componente de impulso al consumo interno y por consiguiente un impulso para el crecimiento de la actividad económica. También nuestros países están en un proceso de acumulación también de reservas internacionales, lo cual también contribuye a mejorar el perfil de riesgo en cada una de nuestras economías. En efecto, uno puede destacar, por ejemplo, los casos de Costa Rica y República Dominicana, donde ha habido una acumulación importante de reservas y en los demás países de la región, pues ese crecimiento es importante. Y tenemos el caso de Guatemala, que es el país que tiene
las mayores reservas internacionales acumuladas brutas por encima de los 25.000 millones de dólares. Por otro lado, cabe destacar, y aquí es un aspecto en el cual la región tiene trabajo por hacer, es en cuanto a la captación de inversión extranjera directa. En este momento, casi el 80% de la inversión extranjera que captura la región viene principalmente hacia República Dominicana, Costa Rica y Guatemala en ese orden. O sea, República Dominicana es el principal receptor de inversión seguido por esos países. Y estamos hablando de a septiembre del año pasado, inversión que está en torno a los 8.000 millones de dólares. Ahora, yo quiero detenerme acá en los pronósticos que nosotros tenemos de crecimiento. Hasta ahora había estado hablando de cuál ha sido el desempeño y ustedes han visto de que estamos creciendo por encima del promedio latinoamericano. Y la pregunta es, ¿buenas políticas o buena suerte? Y yo digo que es una combinación de ambas cosas. Nosotros, para el pronóstico que le voy a mostrar de cuál sería el desempeño macroeconómico proyectado para 2026, nosotros tenemos un escenario base. Primero, nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, que estaría creciendo este año en torno a 1.8, lo cual esto ya con las últimas noticias podríamos afirmar que casi que se puede tener un optimismo cauto en el sentido de que la guerra comercial parece que comienza a dar señales de ir amainando, de ir entrando en razón de parte de los principales líderes de las economías más grandes del mundo. Entonces nosotros estamos tomando los pronósticos del Fondo Monetario Internacional de que la economía estadounidense crecería 1.8 este año y 1.7, y que el petróleo, el WTI, que es el de referencia, estaría más o menos en torno a $60 el barril, que la tasa de referencia en Estados Unidos tendería a estabilizarse en torno a 3%, y de esta manera nosotros lo que estamos mirando es de que estas economías podrían estar creciendo en torno a 3.6, a 3.5 en 2025 y a 3.6 en 2026, y luego en el mediano plazo el crecimiento, que varía de país en país obviamente, estaría creciendo para toda la región en torno a 3.6, todavía por encima del promedio latinoamericano que tiene una perspectiva de crecimiento para toda América Latina en torno a 2%, o sea, de que igual es una región que está creciendo. Ahora, la pregunta que cabe destacar ¿es este crecimiento suficiente? Como sabemos, en nuestra región tenemos pobreza, tenemos una deuda social importante. Nosotros, por lo tanto, nosotros necesitamos generar empleo, sacar gente de la pobreza, y por consiguiente, para lograr eso, el pastel tiene que hacerse más grande. No obstante, hacer que una economía crezca no es un deseo. Se requieren políticas de corto, de mediano y de largo plazo, una combinación de políticas, y se requiere también un concurso, no solamente del sector público, sino también del sector privado, y de alguna manera se tiene que combinar alguna suerte de consenso a nivel nacional. También cabe destacar de que la inflación la proyectamos en torno a la meta. De hecho, la inflación de mediano plazo para toda la región, diferente entre varios países, estaría en torno a 3.4%. Ahora, dicho eso, obviamente hay factores hay factores que son de riesgo alrededor de pronóstico. Hay factores que sirven para impulsar al alza, hay factores que pueden impulsar a la baja. Al alza nosotros estamos mirando de que esta recolocación del flujo de capitales, llamado nearshoring, que ya se ha mencionado acá, es un factor que podría impulsar el crecimiento en la medida en que haría que más capital, más inversión directa lleguen a estas economías, precisamente para aprovechar las ventajas que tenemos como países exportadores hacia Estados Unidos.
el principal mercado mundial. También hay otros socios comerciales cuyo desempeño económico podría mejorar y eso beneficiarnos indirectamente. Y también en la medida en que estas políticas comerciales vayan mejorando, entrando más en razón, también eso va a ser un factor para impulsar el crecimiento económico. Por lo tanto, la noticia que salió en la madrugada de hoy de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos y China, en el cual se reducirían sustancialmente estos aranceles que inicialmente se habían establecido, es una buena noticia para Centroamérica y República Dominicana, y eso mejora las perspectivas precisamente de crecimiento, tanto directamente para nosotros como indirectamente, en la medida en que las perspectivas de crecimiento económico para Estados Unidos también mejora. Claro, hay riesgo a la baja también, por ejemplo, si esto se revierte, porque este acuerdo preliminar es solamente por 90 días, es algo que no alcanza para disipar la incertidumbre. Y ustedes saben de que cuando hay incertidumbre, los agentes económicos se hacen aversos a riesgo. O sea, si hay incertidumbre, sector privado ahorra, no invierte, tampoco gasta, ¿verdad? Y precisamente ese gasto es lo que puede impulsar la actividad económica en el corto plazo. También si hay tensiones geopolíticas que se agraven y que puedan también contribuir a esa incertidumbre a nivel internacional. Y por otro lado también la volatilidad que pueda haber en los mercados y también los choques climáticos a los que estamos expuestos a nivel de nuestros países. Ahora, a nosotros nos han pedido también de que diga algo, qué oportunidades tenemos para la banca. Y ustedes recuerdan de que había dicho de que el crecimiento económico para la región está en torno a 3%, digamos de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es de que hay un tope. Las economías no pueden crecer todo lo que quieran porque hay una frontera. Hay una frontera de posibilidades de producción, vamos a decir. Entonces, para usted crecer más, usted tiene que mover esa frontera. Usted tiene que hacer que la capacidad productiva del país crezca, se expanda. Y para eso tiene que haber una política nacional definida en ese sentido, y yo creo que hay un rol para la banca. Por ejemplo, solamente quiero mostrarle acá en este cuadro, y si ustedes se fijan, digamos de que a pesar de que estas economías están creciendo, como ya he repetido varias veces, a tasas superiores al promedio latinoamericano, todavía este crecimiento debe mejorar precisamente porque necesitamos sacar gente de la pobreza, necesitamos generar empleo, necesitamos aumentar los ingresos de nuestra población y nosotros necesitamos expandir nuestros mercados internos precisamente para volvernos de economías de bajo ingreso, economías de mediano ingreso, pero también los países que estamos en economía de mediano ingreso poder salir de la llamada trampa del ingreso medio. O sea, es que como cuando usted se vuelve un país de clase media, se hace muy difícil salir de ese nivel de clase media. O sea, pero usted quisiera pasar a ser clase alta, pero no encuentra la manera si usted no crece lo suficiente precisamente para ampliar la capacidad productiva. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el primer cuadro, solamente la última columna, aquí está el crecimiento potencial que tenemos calculado por CEPAL, por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe. Si ustedes ven, por ejemplo, según la medición de ellos, no es medición de nosotros, la región tiene un potencial de crecimiento en torno a 3%, donde se destaca que República Dominicana tiene un potencial de crecimiento en torno a 4,6%. Por eso, cuando en marzo de este año República Dominicana registró un crecimiento en torno a 5%, eso quiere decir que República Dominicana creció por encima de su potencial, ¿verdad? Pero para nosotros lograr salir de la trampa del ingreso medio, nosotros necesitamos crecer más en promedio. Si ustedes ven, por ejemplo, Costa Rica 3,1, El Salvador 2,2, Guatemala 3,7, Honduras 3,1, Nicaragua 2,9. Entonces, para que estas economías crezcan más, necesitan inversión en infraestructura, capital físico,
necesitan inversión humana y social, entonces también hay que invertir en la gente, hay que educar gente, hay que entrenarla para que puedan realizar trabajos más complejos, pero también nosotros necesitamos, y esos son, digamos, medidas de mediano plazo, pero también nosotros necesitamos medidas de largo plazo, como son reformas. Reformas que mejoren el ambiente de negocios, reformas que incluso, como ha recomendado el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente, reformas tendentes a reducir la informalidad para que más unidades productivas puedan acceder al financiamiento y de esa manera puedan expandir la capacidad productiva del país. Y dentro de una estrategia de este tipo que debe ser diseñada por cada país según sus condiciones económicas y sociales, hay un rol para la banca de desarrollo en ese sentido, ¿verdad? Pero más aún, nuestros países necesitan aumentar su capacidad de ahorro. ¿Para qué? Para que se pueda invertir más con ahorro interno. En efecto, si ustedes se fijan, hay distintos sectores que presentan dinamismo o mayor dinamismo según la economía de cada región. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, la parte de turismo, hoteles, bares, restaurantes, comercio, transporte, manufactura, intermediación financiera e incluso actividades inmobiliarias muestra mucho dinamismo en el crecimiento. También cada país puede ir mirando, y en esto también la banca de desarrollo puede tener un rol, cuáles son los sectores que presentan mayor dinamismo y si esos sectores tienen capacidad para seguir expandiéndose y por lo tanto requieren de mayor financiamiento. Nosotros sabemos de que por un problema de la alta informalidad que tenemos, no tenemos una inclusión financiera lo suficientemente amplia como para precisamente ampliar la posibilidad de financiamiento de nuestras economías, de canalizar crédito al sector privado. Entonces también, en la medida en que hay una política de inclusión financiera, hay un rol para la banca de desarrollo para seguir expandiendo sus operaciones y de esta manera ir empujando, ir financiando a largo plazo, porque definitivamente lo que ustedes hacen es contribuir al financiamiento de la capacidad productiva de cada uno de nuestros países. Por último, también, y aquí trato de resumir, la banca de desarrollo puede tener un impacto muy importante en el ámbito de una estrategia de crecimiento de Producto Interno Bruto a nivel de esta región, tanto en la parte de inversión de capital físico e infraestructura, como había mencionado antes, inversión en capital humano e innovación tecnológica, y hay una serie de actividades de las que se desprenden como fortalecimiento de capacidades, de respuestas a choques climáticos, porque también la resiliencia es una inversión y por lo tanto en la medida en que actividades productivas se adaptan, tienen que ir desarrollando oportunidades de negocios precisamente en ese proceso de adaptación a las presiones climáticas, del cambio climático, a la variabilidad climática que es lo que opera en el corto plazo, a la sostenibilidad de las finanzas públicas, mediante una mayor expansión de la economía, pues hay mayor posibilidad de recaudación, pero también nuestros países necesitan gobiernos mejor financiados, por lo tanto deben recaudar los impuestos necesarios para poder contribuir al financiamiento del desarrollo de infraestructura, pero también deben hacer reformas del lado del gasto para mejorar la calidad del gasto. Y las reformas institucionales que muchas veces requieren algún financiamiento, y también la banca de desarrollo tiene un rol importante. Yo aquí paro y doy la palabra a mi colega del Banco Centroamericano de Integración Económica, el economista Armando Navarrete, para que vaya con los comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas y todos sean bienvenidos. Muchas gracias, doctor Marte, por su presentación. Antes de comenzar con mis comentarios, que los voy a utilizar para complementar algunos de los puntos
que mencionó Dalis en su presentación. Quisiera en primer lugar agradecer al equipo de la organización todo ese esfuerzo de ALIDE y del Banco de Desarrollo Agrícola de la República Dominicana. Muchas gracias por sus finas atenciones, realmente ha sido un honor estar acá acompañándoles. En segundo lugar, quisiera también saludar a todos los colegas que vinieron desde lejos para acompañarnos, todos los socios de ALIDE que vinieron en las delegaciones y representando a otras instituciones que son, al igual que nosotros, parte de este movimiento. Y también en nombre de las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica, yo quisiera agradecer siempre la deferencia que tiene ALIDE de invitarnos a ser parte de estos espacios de análisis, de reflexión y también, pues, ¿por qué no?, espacios de aprendizaje. Yo quisiera comenzar un poco complementando lo que mencionaba en la presentación el doctor Martes sobre el contexto económico internacional. Creo yo que hoy queda claro para todos nosotros que el contexto global está principalmente caracterizado por la volatilidad y la incertidumbre. Ese cambio, digamos, en la administración del Ejecutivo en Estados Unidos está teniendo un impacto sumamente importante en la dinámica global. Es prácticamente el principal factor disruptivo, ese cambio en el stance de la política que tiene un alcance comercial, un alcance geopolítico, un alcance migratorio, que como se mencionó en esta presentación, para nosotros particularmente se vuelve sumamente relevante, no solo porque una buena parte de nuestra población reside en ese país, sino también por la importancia que tienen los flujos de remesas familiares en la dinámica de nuestras economías. Entonces, estamos ante una coyuntura que hoy nos plantea importantes riesgos que están afectando las perspectivas de crecimiento hacia la baja. Estamos viendo hoy nuevamente interrumpidas las cadenas de suministros y estamos viendo una especie de redireccionamiento de los flujos de capital. Si recuerdan, en los primeros 2 años del COVID-19 estábamos hablando del nearshoring. Justamente el concepto de near nos invitaba a reflexionar sobre la importancia de profundizar esas alianzas estratégicas con quien estuviera cerca. Y hoy, pues pareciera ser que no para todos representa lo mismo. Ya estamos hablando en algunos casos del friendshoring, que lo que nos plantea es la importancia de analizar que ese relacionamiento estratégico debería llevarse a cabo con quienes hoy percibimos como amigos y aliados en el negocio. Pero bueno, todo esto está afectando a nivel global la confianza de los inversionistas, la confianza de los consumidores, y se está viendo reflejada en esas decisiones importantes de consumo, de ahorro y de inversión. Lo que estamos viendo en lo que va de este año realmente está acelerando y profundizando ese proceso de fragmentación comercial y ese proceso del cual estábamos hablando mucho en el último quinquenio, que es el proceso de reconfiguración global. Eso tiene un alcance significativo para todo el mundo, también para nosotros en la región centroamericana. Creo yo, y eso es importante reflexionarlo, que este es un momento de cautela. Justamente en estos días estaba revisando yo las publicaciones de los pronósticos de algunos de nuestros colegas de otros organismos internacionales, justamente porque nosotros también estamos actualizando nuestras perspectivas y pronósticos. Y es muy interesante ver cómo crecimiento global que se planteaba por ahí del 3.1, 3.2%, en línea con lo observado en los últimos 2 o 3 años, ya hoy lo estamos viendo en un 2.8%. Es una desaceleración importante. El efecto en la economía de Estados Unidos, que para nosotros es nuestro principal socio comercial, cayendo hasta el 1.8%. Y estamos viendo, como nos enseñó aquí el doctor Marten en su presentación, unos ciertos reacomodos y reajustes en nuestras variables macroeconómicas. No obstante, del lado de nosotros, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que por cierto, para quienes no saben, al igual que la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, somos parte del sistema de la integración centroamericana. Nosotros aún hoy seguimos percibiendo a una región centroamericana que se plantea un tanto estable y resiliente ante estos cambios que estamos viendo. Como vimos en la presentación, tasas de crecimiento
que son, digamos, robustas hasta cierto punto, con un cierto grado de estabilidad y siendo lideradas por las actividades económicas que vimos acá en detalle. Creo hoy se vuelve relevante destacar al menos 2 puntos. En primer lugar, que la región hoy mantiene las presiones inflacionarias contenidas. Refleja todo ese esfuerzo del último quinquenio de todos nuestros bancos centrales, por llamarle de alguna manera, por apaciguar esos picos que vimos de las presiones durante los años más crudos del COVID-19. Adicionalmente, todo ese esfuerzo de política que mencionaba Odalis sobre la gestión fiscal, yo le llamaría toda la gestión de la política económica, que ha permitido a nuestros países reducir deuda, estabilizar su senda de endeudamiento, potenciar la recaudación, contener el gasto, inclusive hasta reducir los porcentajes de los déficits fiscales. Eso hoy nos pone en una posición relativamente buena, pues, para absorber parte de estos shocks, pero no nos cura en salud. Realmente nos invita a reflexionar de que tenemos que seguir creando esos buffers, profundizando, digamos, esos esfuerzos para tener mayor espacio de maniobra que, como sabemos, pues no todos nuestros países tienen a la mano. Creo yo que hoy, y es la perspectiva de nosotros desde el BCIE, estamos todavía dentro de estos 3 meses, casi 4 meses de implementación de estas políticas, considerando que no hay, digamos, una masa crítica de datos y como todos los días están cambiando las decisiones de los grandes jugadores, no podemos ser conclusivos respecto de la magnitud y el alcance que la materialización de estos riesgos pueden tener en las variables macroeconómicas en la región centroamericana. Creo que hoy se vuelve relevante y es una responsabilidad de todos nosotros evitar el sobredimensionamiento de los riesgos, porque consecuentemente podría tener un efecto negativo en las decisiones de nuestros agentes económicos. Creo yo que por ahí una posición clara que tiene el BCIE es hay que alimentar y calibrar nuevamente nuestros modelos de pronósticos, no tanto con una visión, como hemos conversado en otros espacios, de mediano y largo plazo, sino más casi como un nowcasting, ¿verdad? Alimentarlos con datos de alta frecuencia y un poco hacer esas reflexiones en tiempo real. Y bueno, ya para ir concluyendo, me quiero enfocar un poco en lo que mencionaba Odalis sobre cuáles son esas oportunidades para la banca de desarrollo. Yo comenzaría por decir que tal vez la palabra clave no es oportunidades, porque los espacios de oportunidades siempre han existido y justamente para eso es que existimos y justifica nuestra existencia como bancos de desarrollo. En ese sentido, hoy lo que nosotros tenemos que hacer es redoblar nuestros esfuerzos, fortalecer nuestro rol como aliado estratégico de la agenda de desarrollo de nuestros países. Un poco las reflexiones que hacía Odalis respecto de traer inversiones estratégicas que nos ayuden a construir esa resiliencia de triple impacto. Todos los aspectos económicos, sociales, ambientales. Catalizar recursos, crear instrumentos innovadores de financiamiento que le dé participación al sector privado y que libere un poco esa presión que existe sobre el sector público. Para nosotros en particular, como BCIE, que hemos sido, digamos, el banco multilateral de las infraestructuras durante 65 años, se vuelve relevante reconocer que no ha sido suficiente. Hay que crear más infraestructura, aquí hablo de todo, infraestructura productiva, infraestructura social y atender todas esas brechas del desarrollo que hoy se vuelven más relevantes y que nos invitan a acelerar el paso para facilitar la integración económica de nuestros países y poder vincularnos de mejor manera a ese concierto de la economía mundial. Yo quisiera cerrar tal vez con un par de reflexiones. Una es que hay que darle espacio de participación en el desarrollo a otros actores no tradicionales. Nosotros hemos traído a través de nuestra membresía a países socios extrarregionales que se han integrado en los mercados centroamericanos y hoy nos llevan a pensar de qué manera podemos potenciar esa vinculación comercial y de inversión de una manera que nos ayude digamos, a diversificar nuestros mercados de destino, diversificar nuestros productos,
e inclusive reducir hasta cierto punto la exposición con el mercado de Estados Unidos, sin olvidar pues, la importancia estratégica de cultivar esa relación. Y bien, ya por último, como banca de desarrollo, todos tenemos el mandato y tenemos la capacidad de transformar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos a través de esas inversiones que hoy se vuelven tan necesarias para proteger a los grupos vulnerables y llevarnos a otros estadios de desarrollo. Lo que necesitamos entre nosotros es más coordinación, más recursos, más sinergia, más complementariedades, de una forma en que podamos promover ese crecimiento económico con un esquema de crecimiento y de desarrollo social que sea inclusivo, que sea sostenible y que sea resiliente. Yo aquí me quedo y agradezco nuevamente la invitación por parte de Alida y las atenciones del equipo del Banco de Desarrollo Agrícola. Solamente como una forma de cierre, es importante de que primero nuestras economías se integren internamente, se integren regionalmente para ser más competitivos. Y para esto nosotros queremos enfatizar de que un rol importante de la banca de desarrollo es precisamente dentro de una estrategia nacional, ¿verdad? De financiar no solamente los temas de infraestructura y también aquellos sectores económicos que tienen el potencial de expandir la producción del país, sino también contribuir con la inclusión financiera precisamente para que el crédito crezca en cada una de nuestras economías junto con otros actores importantes. De todas maneras, nosotros creemos que aunque estamos hablando de Centroamérica, yo creo que aplica para muchos países, incluso del resto de América Latina, o sea, porque tenemos esos retos comunes de que nosotros necesitamos precisamente lograr ese tipo de acuerdo nacional, esa cohesión que permita precisamente expandir esas posibilidades de producción, esa frontera de posibilidades de producción en cada una de estas economías, con una combinación de políticas de corto, mediano y largo plazo, y eso requiere mucho consenso a nivel político, a nivel de liderazgos, pero también a nivel de sector privado. Nos dicen que se nos acabó el tiempo y que no habría tiempo para preguntas, pero no sé, ahí queda de la moderación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos.